Solo quería dejar unas palabras cortas al inicio de este video para decirles gracias por el apoyo en todo este tiempo que llevo haciendo videos. Siento que es algo que no he hecho lo suficiente y sí quiero agradecerles por seguir aquí presentes. Me disculpo si suena un poquito mal, acabo de llegar de viaje, estoy algo enfermo, pero igual quería dejarles esta compilación por haber terminado lo que yo considero la segunda temporada del lado oscuro de internet. Eso era todo de mi parte. No sé si sea por días festivos o no, pero simplemente quería decirles gracias y nos vemos en estos días para otro video diferente. El tema nos lleva al perfil de TikTok Snow the Salt Queen, también conocida como Yandere Freak, cuya definición ya lo he mencionado en un par de videos. Logró tener una audiencia grande dentro de la plataforma donde realizaba diferentes cosplays de diferentes personajes de varios animes, videojuegos y prácticamente cualquier personaje que se pudiese volver tendencia en el mundo en línea. Personalmente ya conocí un poco del caso, pero por correo Ana me hizo el favor de compartir un poco más de información sobre este usuario. Muchas gracias. Snow, a lo largo de su estancia en internet, logró llamar mucho la atención, pero de manera un poco controversial, siendo una de sus primeras polémicas grandes la vez que decidió ir a un cementerio a grabar mientras posaba en diferentes tumbas. Y no contaban con algún permiso para poder grabar en dicho lugar. Esto no solo alertó a los usuarios de internet, sino que también logró alertar a los mismos funcionarios que trabajaban en la zona donde se grabó, quienes pidieron más información sobre los influencers para ver cómo poder tratar con este caso. Más adelante tuvo otros problemas relacionados con un par de gatos que pidió ayuda económica para tratarlos de una supuesta enfermedad, donde dicen que simplemente ella se terminó quedando con todo el dinero que le enviaron y que los gatos nunca estuvieron enfermos. Otra polémica bastante grande dentro de su comunidad estuvo relacionado con una peluca que había vendido, que supuestamente había enviado o vendido mal. Sí fue un problema bastante grande, pero solo coloco esto para que puedan tener un poquito más de contexto de quién es la persona de la que estoy hablando. Cuando todo esto comenzó a crecer de conocimiento público, Snow llegó a falsificar documentos legales como una especie de amenaza para que quitaran el video donde la exponen sobre toda la polémica de la peluca. Ahora, seguro se estarán preguntando que cuál es la razón del que esté en este video, ya que estas cosas parecen ser un poco insignificantes y tienen razón. Aquí es donde entra lo pesado. Snow fue arrestado el 28 de enero después de que dieron una declaración grabada en audio que describía el horrible incidente. La declaración decía que Snow afirmó que el 17 de enero o alrededor de esa fecha causó imprudentemente la muerte de su amiga al apuntar con una pistola y apretar el gatillo. En una declaración grabada por la policía, Snow mencionó que todos estaban bebiendo y que se emborracharon bastante. Mencionaron que llevaban consigo un arma de fuego de su exnovio y supusieron que no tenía balas. Mientras la cosplayer continuaba explicando a la policía que el grupo de amigos y ellos estaban viendo Gotham, le dijeron a su amigo que tenían un arma como la del pingüino. Su amigo bromeó inocentemente diciendo: "Oh, dispárame". Snow no esperaba que el arma de fuego estuviese cargada y desafortunadamente apuntó con el arma a la víctima. Snow fue liberado por la policía con una fianza de $20,000. Lo peor del caso es que luego del incidente, Snow simplemente se tomó un pequeño descanso de las redes para volver un par de meses después sin hacer mención alguna de lo que había hecho. Los fandoms en internet suelen venir con una muy mala imagen en línea, ya sea por lo intenso que puede llegar a ser este grupo o simplemente por contar con personas especiales. Y el fandom de Sonic es uno que siempre parece llamar la atención con los individuos que lo integran. Por correo, el seguidor Blogmaster, o Manu, que es como tiene su dirección de Gmail, nos compartió este caso de Paul y Amy, diciendo que se trata de un hombre con el nombre de Paul Rhodes, de edad desconocida, que en varias ocasiones publicaba cosas muy fuera de lugar,
dejando su perfil de DeviantArt y una página que veremos más adelante. Aquí ya podemos ver la obsesión que Paul tenía con uno de los personajes de la saga de Sonic, Amy, haciendo diferentes edits, dibujos e historias de ambos estando juntos. Es normal que una persona pueda tener cierto favoritismo hacia un personaje dentro de una serie, un anime o una caricatura, aunque hay veces que este favoritismo pasa a ser cierto extremismo por parte del individuo, donde no solo tiene ciertos gustos por el personaje, sino que termina basando toda su personalidad en este, incluso creando una relación amorosa imaginaria, algo que era muy notable por parte de Paul. Se supo también que Paul formaba parte del foro Sonic Passion, un foro que genuinamente merece su propio video o una mención en esta serie. Este foro se volvió completamente infame en línea, donde la mayoría de los integrantes eran practicantes de la robofilia, que es el interés por robots controlados por inteligencia artificial. Sin embargo, el foro usó tan mal este término que simplemente terminaron catalogando la robofilia como la atracción sexual a personajes de videojuegos, particularmente Sonic. Ahora, una pequeña pausa aquí. Este punto no lo hago con la intención de representar a toda la comunidad así. Solo lo hago con la intención de exponer el lado oscuro que tiene este fandom. Las acusaciones que el mismo Paul estaba recibiendo lo llevarían a hacer un video donde trataba de defender su punto sobre pertenecer a este grupo. Pero como suele pasar con muchas personas similares, Paul terminó cometiendo uno de los peores actos imaginables. En marzo de 2012, un hombre fue arrestado por haber a 5 menores de edad. Estas niñas iban de 3 a 8 años, y el hombre, siendo el mismo Paul Rhodes que hemos estado viendo. Se supo, una persona de acogida lo adoptó cuando era joven. La madre adoptiva de Rhodes fue cuidadora adoptiva del ayuntamiento de Hall durante casi 30 años, y ahora ha sido baneada. Rhodes se declaró culpable en el tribunal de la Corona de Hall de 14 cargos de... El registrador honorario de Hall y East Riding, el juez Michael Medger, lo condenó a prisión por protección pública. Rhodes no será considerado para la libertad condicional durante 4 años. Solo será liberado cuando la Junta de Libertad Condicional considere que él ya no representa ni un riesgo para el público. YouTube cuenta con una gran cantidad de animadores de diferentes estilos, Dolly Flesh siendo uno de ellos. Lathan, siendo su nombre real, fue un usuario que solía subir animaciones stop motions de sus creaciones hechas en arcilla, con un solo detalle. Estas animaciones siempre solían tener una especie de tinte oscuro. Incluso me encuentro en la obligación de tener que censurar la gran mayoría de sus creaciones por lo mismo. Su historia en internet comenzó en una vieja cuenta de Instagram donde subía imágenes de muñecos hechos de arcilla en escenarios violentos. Tiempo después fue que creó su cuenta de YouTube donde subía las ya mencionadas animaciones. Muchas de estas mostraban escenas de y muchas cosas por el estilo, contando incluso con un personaje inspirado en John Wayne Gacy, el payaso asesino. Ocasionalmente subía blogs donde también hacía uso de la arcilla. Un par de ejemplos puede ser la vez que se comió una de estas esculturas de arcilla y otra donde estaba lactando de pechos que también estaban hechos de arcilla. Sí, al ver todo este tipo de contenido muchos ya tenían un mal augurio con respecto al usuario y lastimosamente estas sospechas se terminarían volviendo reales con el pasar del tiempo. El 6 de mayo del 2019, Dolly Flesh hizo una publicación en Twitter sobre la posibilidad de comprar hámsters como mascotas.
El 14 de mayo subió un blog a YouTube que lo mostraba jugando con estas 3 nuevas mascotas. Al día siguiente, el 15 de mayo, subiría otro video mostrando la tortura y matanza de los hámsters. El video fue retirado inmediatamente, aunque sus seguidores contactaron a las autoridades para su arresto. El 25 de mayo del 2020, Dollyflesh fue arrestado por 2 cargos de asesinato y abuso, aunque luego fue liberado después de pagar una fianza de solo $1,000. El 16 de agosto del 2021 se llevó a cabo un juicio donde se le impuso una condena condicional de 18 meses y de 4 a 5 años de vigilancia. Cuando la policía le preguntó por qué había asesinado a los hámsters, simplemente respondió que estaba aburrido y que no mostraba remordimiento alguno por haber cometido dichos actos. Esto daría lugar a protestas por su encarcelamiento en los alrededores de su casa y en la zona donde vivía. Una ex amiga de Dollyflesh llamada Ali afirmó que se hicieron amigos porque tenían el mismo interés en las películas de terror y su vida personal. Ali había notado que había idolatrado a asesinos en serie y asesinos en masa, tales como Tsutomu Miyazaki y Edward Pacnell. También había querido asesinar a todos sus compañeros del colegio porque las chicas lo habían rechazado y había ideado múltiples planes de cómo hacerlo, ya sea envenenando las fuentes de agua o colocando gas mostaza en los conductos de ventilación. No hay mucho que pueda decir con respecto a este canal de YouTube. Parece ser una familia un poco especial, que documentaban algunos de sus comportamientos extraños. La mayoría de estos videos ni siquiera los puedo mostrar, ya que son cirugías caseras que se realizaban sin ningún tipo de anestesia, y hay una razón del por qué lo hacían que mencionaré en un momento. Uno de los videos que sí puedo mostrar es este donde se ve a un miembro de la familia completamente drogado con datura, una planta que es considerado un gran alucinógeno, mientras el resto de la familia simplemente se estaba riendo de él. Otros de los videos que podemos encontrar es donde, según ellos, grabaron un enorme ovni que claramente es un simple avión. Con un vistazo rápido del canal vamos a ver una cierta enfermedad mencionada constantemente, enfermedad de Morgellons. Buscando en Google podemos ver que esta es una enfermedad controversial, que incluye lesiones en la piel y la creencia de que la piel está infectada por objetos como hilos o por insectos. El trastorno es relativamente poco frecuente y sus causas no se conocen por completo. El hecho de que la mencionen como una enfermedad controvertida hace referencia de que muchos científicos no la consideran una enfermedad real. Es un poco confuso el tema, si les soy honesto. Esto no explica aún el por qué decidían hacer estas cirugías caseras sin ayuda profesional. Pues eso lo podemos responder al ver algunos de sus videos donde logramos descubrir que son fuertes conspiranoicos. El video que nos presenta el personaje principal del canal, donde habla sobre su cirugía, menciona en la descripción: hay que arrancarlo, no estamos usando ningún anestésico, esto es una conspiración del gobierno para despoblar el planeta. Su último video fue de hace 11 años, por lo que solo nos hace asumir que lamentablemente ya este señor no se encuentra con nosotros. No puedo decir con exactitud de si fue consecuencia de estas cirugías o si fue producto de su ya avanzada edad. Muchos de nosotros podemos estar de acuerdo con que la salud mental de una persona siempre será un tema bastante delicado y con justa razón. Siendo completamente honesto, uno nunca sabe por lo que una persona pueda estar pasando, y todas estas luchas internas siempre se reflejan de diferentes maneras para la mayoría de personas. En este caso en particular, estaremos viendo un usuario de Reddit que se hacía llamar Galpticos, un usuario que contaba con un perfil bastante activo dentro de la plataforma. Sin embargo, su última actividad fue registrada el 28 de junio del 2019, comentando en una publicación de Ask Reddit. Dando un vistazo rápido en su perfil, podemos ver que se lo mantuvo muy activo en diversas comunidades de memes, Fortnite y un par de comunidades de diversos youtubers. Pero también podemos observar que contaba con varias participaciones en el mismo subreddit de Ask Reddit.
donde respondía a preguntas que iban más relacionadas a depresión, soledad o tristeza en general. Claramente, nuestro usuario contaba con un par de problemas con los que se encontraba peleando en su propia cuenta. Aún así, cuando este usuario simplemente dejó de estar activo, nadie pareció notarlo en un principio. Fresh waves of grief in Allen tonight. A vigil was held to remember a family found dead last week. Relatives say two brothers left messages suggesting that severe depression led them to form a suicide pact that included killing 4 family members as well. A inicios de abril del 2021, una trágica noticia sacudió al estado de Texas, en Estados Unidos. Una familia de 6 fue encontrada sin vida dentro de su propio hogar en Texas. Los cuerpos fueron identificados como Altafun Nessa, de 77 años, Iren Islam, de 56 años, Tauhidul Islam, de 54 años, Tanvir Tauhid, de 21 años, y los gemelos Farbin Tauhid y Farhan Tauhid, de 19 años. El acto fue cometido por los dos hermanos, Farbin y Farhan. Esto pudo ser confirmado por una publicación que el mismo Farhan había hecho en su cuenta de Instagram. Hola a todos, me maté a mí mismo y a toda mi familia. De esa manera comenzó con su publicación, donde luego fue explicando el motivo detrás del acto que terminó cometiendo. Explica que llevaba con depresión los últimos 2 años y que sus mejores amigos se habían alejado de él por sentirse una carga. Comentó también que constantemente estaba autolesionándose y que al final terminó haciendo un pacto con su hermano, quien también contaba con depresión. El pacto consistía en que, si no se sentían mejor de aquí a 1 año, se terminarían quitando su propia vida y la de toda su familia. La lógica fue que si solo se morían ellos, el resto de su familia sería miserable. Pasarían el resto de sus vidas sintiéndose culpables por no haber hecho nada para poder evitar todo y que sentía que era mejor ahorrarles ese dolor. Luego de ver poca mejora en tan solo 1 mes, decidieron llevar a cabo más rápido su plan. En lugar de esperar 1 solo año, simplemente esperaron 1 mes. La familia de los 2 hermanos siempre tuvieron una vista muy positiva de ellos. Incluso en la misma nota del mismo Farhan, este menciona que él amaba a toda su familia y que siempre fueron un apoyo bastante grande a lo largo de su vida. Farhan incluso fue bastante hábil con sus conocimientos de computación, donde contaba con su propia cuenta de GitHub que terminó siendo asociada con la cuenta de Reddit, que fue donde, luego de que la noticia se hiciera pública, los usuarios de la plataforma descubrieron que Galacticos era en realidad el mismo Farhan. Es probable que algunos de ustedes conozcan el término swatting, siendo un crimen y tipo de broma pesada que consiste en engañar a un servicio de emergencia, dando un aviso de un falso incidente grave para que envíen una respuesta urgente. Este tipo de bromas es muy conocido en el mundo de los streamers, donde algunos espectadores simplemente deciden llamar a las autoridades mencionando que existe una amenaza grave para que puedan ser asaltados en medio de su stream por cuerpos oficiales. Esta broma ha llegado a causar más de un problema en el mundo de los creadores de contenido e incluso ya se considera un delito bastante grave por diferentes hechos, ya sea el uso de recursos en situaciones que no lo ameriten o por el simple desorden público que esto genera. Sin embargo, esto va mucho más allá que una simple broma a estos creadores. Hay personas que deciden hacer uso de este crimen para asustar o poner en riesgo la vida de una persona que simplemente les caiga mal, siendo algo que sucedió el 28 de diciembre del 2017 en Wichita, Kansas. La policía local había recibido una llamada de emergencia para informar sobre un supuesto crimen violento que se encontraba en curso. Se había informado que un sospechoso había disparado y asesinado a su padre, tenía de rehén a su madre y hermano y que planeaba incendiar su propia casa. Okay, tell me exactly what happened. They were arguing and he's not breathing anymore. Okay, so what's going on right now? Are you there? Yeah. Okay, do you have any weapons on you? Yeah, I do. What kind of weapons do you have? I'm just pointing the gun at them, making sure they stay in the closet. My mom and my little brother.
La policía local tomó la errónea decisión de dispararle a la víctima en la entrada de su propia casa antes de que llegara el equipo SWAT especializado para este tipo de situación. La víctima, siendo Andrew Finch, era completamente inocente. La persona que llamó para informar del presunto crimen fue Tyler Barris, un residente de Los Ángeles que simplemente se molestó con Andrew por una apuesta que habían hecho en Call of Duty, una apuesta de tan solo $1.50. Tyler se terminó declarando culpable y fue acusado de múltiples delitos, siendo sentenciado a 20 años de prisión como resultado de todo esto. No podemos negar que Clash of Clans llegó a tener un crecimiento estúpidamente grande cuando hablamos de juegos móviles, considerando que incluso ha llegado a tener más de 150 millones de usuarios activos en un solo mes. El juego ha crecido lo suficiente como para que personas de todas partes del mundo puedan unirse a diferentes clanes o equipos y conocerse de esa manera, siendo el caso de dos individuos en particular, uno con el nombre de David Teles y una joven que mantendrá anónima para proteger su identidad. Luego de conocerse y llevar lo que solo presumo ser una relación, ambos decidieron conocerse en persona. El problema, la joven contaba con tan solo 14 años de edad. Cuando hablamos de cualquier foro o juego en línea, siempre será complicado poder saber con quién hablas por el mismo tema del anonimato que uno siempre suele llevar en estos mundos. Sin embargo, en este caso, eso no podría aplicar. David sabía muy bien que esta joven contaba con 14 años, ya que sí fue un tema que salió a la luz en sus conversaciones. David, siendo un hombre de Estados Unidos, decidió viajar hasta Gran Bretaña para poder conocer a esta chica de tan solo 14 años. Al llegar y ayudarla a escapar de su casa, según algunas fuentes, ambos realizaron diversos hasta que la policía logró dar con el paradero de la joven, donde terminaron asaltando el hotel donde se encontraban. Incluso mencionaron que la pequeña llevaba lo que parecía ser un anillo de compromiso dado por el mismo David. Como es de esperar, esto logró llamar la atención de diversos medios que incluso descubrieron que David era papá soltero, que contaba con 2 hijas, una de 14 y otra de 16. Según estas mismas fuentes, David solamente fue sentenciado a 6 años de prisión luego de admitir todos los delitos. Al buscar este nombre en YouTube, vamos a ser recibidos con un canal que cuenta con 2 videos subidos a su perfil. El último de estos, llamado Escondiendo de las Emociones, publicado el 23 de junio del 2008, nos muestra a un hombre comentando lo fácil que ha sido para él el poder ocultar sus sentimientos. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. Los comentarios de este video muestran un gran nivel de empatía y lástima por el hombre. Muchos terminan pasando por diferentes etapas difíciles que va haciendo que poco a poco se terminen escondiendo dentro de su propia burbuja, y era un sentimiento que resonaba a lo largo de los comentarios. Esto incluso aumenta al ver el primer video que subió, tan solo 4 meses antes. Nos da un tour por su casa, mostrando cada rincón y haciendo mucha ilusión de que efectivamente era una persona completamente solitaria. This is my house from the street. Here is my car. This is a 2-bedroom brick ranch, conveniently located. My car is an 07 Altima. Let me pan out a little bit. Computer is connected to the stereo, which I listen to my MP3s and everything else. Pan to the other side. Speakers on each side are large, they double as end tables. Okay, couch and chair, they match. The woman will really be impressed.
La persona detrás de estos dos videos es George Alfred Sodini, un hombre muy bien posicionado en su carrera profesional, siendo un analista de sistemas para una empresa multinacional. Al ser una persona tan hábil en el mundo informático, George contaba con su propia página web que utilizaba como una especie de diario. Desafortunadamente, la página ya no existe, pero gracias a la Wayback Machine podemos darnos una idea de las cosas que él publicaba. Un apartado bastante curioso de su sitio web se llamaba Vida o Muerte, donde tenías que adivinar su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Al colocar las fechas correctas, éramos presentados con lo siguiente. ¿Por qué hacer esto a las chicas jóvenes? Simplemente lea a continuación. Mantuve un registro que incluye mis pensamientos y acciones, después de ver que este proyecto iba a prolongarse. 24 de diciembre del 2008. Pasando de nuevo a la Navidad. No tengo novia desde 1984. La última Navidad con Pam fue en 1983. ¿Quién sabe por qué? No soy feo ni demasiado raro. Tampoco tuve relaciones sexuales desde julio de 1990. Tenía 29 años. No jodas, hace más de 18 años. Y lo hice quizás solo entre 50 y 75 veces en mi vida. Llegar a pensar en una mujer ahora simplemente se interpondría en el camino de las cosas. Aislado. Tengo dinero extra y también disfruto viajar durante mis 25 o 30 días de vacaciones. Los Ángeles fue lo mejor. Pero ir solo no es demasiado divertido. Invitado a una fiesta el día de Navidad mañana. Parece que en realidad se presentarán entre 15 y 25 personas. Me gustan sus fiestas, puedo conocer gente nueva y hablar. Tengo los próximos 8 días libres. Para entonces ya debería haber hecho y practicado el plan de salida. Sé que nada cambiará, no importa cuánto lo intente o qué objetivos me proponga. 6 de enero del 2009. Puedo hacer esto. Al salir de trabajo hoy me sentí como un zombie, simplemente siguiendo los movimientos. Subir al autobús, agarrar el coche, conducir a casa. Mi mente ya está jodida. No puedo concentrarme en el trabajo ni pensar en nada. El futuro depara incluso menos de lo que tengo hoy. Son las 6:40 p.m. Falta aproximadamente hora y media. Dios ten piedad. Ojalá la vida pudiera ser mejor para todos y que el loco mundo de alguna manera pudiera funcionar mejor. Ojalá tuviera respuestas. Adiós. 3 de agosto de 2009. Me tomé libre hoy, lunes y mañana, para practicar mi rutina y asegurarme de que esté bien pulida. Necesito resolver cada detalle. Solo hay una oportunidad. También necesito estar completamente inmerso en algo antes de poder tener éxito. No he bebido desde el viernes, alrededor de las 2:30. Se necesita un esfuerzo total. Mañana es el gran día. Desafortunadamente, hoy hablé con mi vecino, quien es muy positivo y optimista. Necesito permanecer concentrado y absorto completamente. La última vez que probé esto, en enero, me acobardé. Veamos cómo funciona en este nuevo enfoque. Quizás pronto veré a Dios y a Jesús. Al menos eso es lo que me dijeron. La vida entera no depende de las obras. Si así fuera, todos estaríamos en el infierno. Cristo pagó por cada pecado. Entonces, ¿cómo puede usted o yo ser juzgados por Dios por un pecado cuando la pena ya fue pagada? La gente juzga, pero eso no importa. Estuve leyendo la Biblia y la integridad de Dios desde ayer, porque pronto los veré. Intentaré no agregar más entradas porque este clic de la computadora me distrae. Además, cualquiera de los documentos de práctica que utilicé que quedaron en mi mesa de café o las notas en mi bolsa de gimnasia se pueden publicar libremente. No me avergonzaré porque, estaré muerto. A algunas personas les gusta estudiar estas cosas. Tal vez todo esto arroje una idea de por qué algunas personas simplemente no pueden hacer que sucedan cosas en sus vidas que potencialmente puedan beneficiar a otros. Police left the scene here at the LA Fitness in Collier Township, just outside of Pittsburgh, Pennsylvania, in the early morning hours today. They have been investigating a shooting that took place shortly after 8 o'clock on Tuesday. They say a man walked into an aerobics classroom where more than 20 people were taking a class and opened fire. El 4 de agosto del 2009, George abrió fuego en la clase de aerobics de mujeres en el LA Fitness Center.
matando a 3 mujeres e hiriendo a otras 9 para terminar quitándose su propia vida. Para los que no sepan, Madden NFL es la famosa saga de juegos sobre fútbol americano que ha sido desarrollado por Electronic Arts. Al igual que muchos juegos de este estilo, Madden cuenta con su propio torneo anual donde diferentes jugadores compiten para demostrar sus habilidades. Desafortunadamente, uno de estos torneos fue presentado como uno de los peores acontecimientos transmitidos en vivo. El 26 de agosto del 2018, en Jacksonville, Florida, ocurrió el torneo de Madden NFL 19. Uno de los participantes fue David Katz, quien el año anterior había ganado $10,000 en el mismo torneo. David no contaba con la mejor reputación dentro de los participantes debido a su historial con problemas mentales. Citando desde Wikipedia, Katz tenía antecedentes de enfermedad mental y le recetaron medicamentos antipsicóticos. Le diagnosticaron distimia y trastorno de oposición no especificado, y había sido internado involuntariamente en hospitales psiquiátricos en numerosas ocasiones. El problema se presentó cuando David terminó perdiendo contra su rival, en lo que este simplemente se levantó y se fue. Al volver, regresó armado al centro de convenciones donde ocurría el evento, donde realiza el infame tiroteo por el cual el evento es recordado. Todo esto había sido transmitido en vivo. Afortunadamente, las cámaras dejaron de grabar a los participantes segundos antes de que David regresara. Sin embargo, el audio es más que claro para describir qué fue lo que pasó. Le terminó quitando la vida a 2 personas e hiriendo a otras 11. Al final, David decidió quitarse su propia vida también. Las razones del por qué lo hizo no son del todo claras. Un par de fuentes declaran que todo se debió a un simple ataque de ira que tuvo por haber perdido en el torneo. Otros medios indican que algunos de los participantes aseguraban que las víctimas fueron personas que constantemente se burlaban de David por su forma de ser. Indistintamente, David sigue siendo culpable de uno de los peores actos que marcaron la comunidad de Madden. La historia detrás de este usuario es estúpidamente extensa, así que no piensen que todo lo que estaré contando aquí es todo lo que hay detrás. Dejaré las puertas abiertas por si quieren que haga un video un poco más detallado del usuario. Sí me gustaría recalcar que este punto no lo coloco con la finalidad de englobar a toda una comunidad, solo lo hago para la demostración de que dentro de cualquier grupo de personas siempre suele existir la famosa manzana podrida del grupo, siendo uno de los mejores ejemplos de esto, Hypnotist Sappho. Como ya se deben imaginar, Sappho pertenece a la comunidad furry y como muchos dentro de la misma comunidad están más que enojados o disgustados por no solo la mala reputación que le genera a los furries, sino por la cantidad de cosas tan desagradables que ha hecho. El problema inició cuando un video de su canal, que ya se encuentra eliminado o privado, se comenzó a volver viral. Para los bien sabidos del tema, simplemente con ver el símbolo que se encontraba al lado de su nombre ya pueden darse una idea de lo que viene. El video se llamaba Coming Out About Things, donde ella simplemente admite ser zoofílica. And I respect you all, and frankly, this sort of thing would have leaked out eventually, especially with how cancel culture is these days and other furry drama. There would be people out there that, they want to have a gotcha moment. They want to build their fame and popularity and, expose people. And I'm just not going to give the opportunity for a Sappho exposed kind of video. And I would rather suck the air out of the sails of the rantsonas, and instead of letting this sort of thing build, just be open and honest about myself and my beliefs. And I want to clear the air and say that, for the record, I am a zoophile. You did not mishear that. I am a zoophile.
Para ahorrarles un poco el dolor de cabeza causado por su manera de hablar, ella simplemente admite que siente una fuerte atracción por animales, exclusivamente perros, y que no tiene sentimiento alguno por los humanos. Dentro de este video, un par de comunidades extras incluso son mencionadas, una de estas siendo una de las que ya hemos mencionado anteriormente, Suyer Than Thou, un podcast hecho por y para zoofílicos. El que esto continúe dentro de YouTube es una simple burla constante para otros creadores de contenido. Y un foro llamado Zooville, un lugar dedicado exclusivamente para esta misma comunidad. Los primeros 13 minutos del video son de ella tratando de explicar y defender su punto sobre el cómo esta comunidad está siendo completamente malentendida y que no son iguales a los que se catalogan a sí mismos como su sadismo. El video luego tiene un giro interesante cuando trae a uno de sus amigos que, según ellos relatan, tiene un pastor alemán que considera su pareja de vida. Oh, I'm just really glad to hear that, and it's always a risk putting yourself out there and telling your story, and my hope has been to help others find acceptance so that they don't blunder through the seemingly endless darkness of denial and repression that so many of us have experienced. And it just makes me sad that some people will never see the end of that, and I'm overwhelmed with joy in your case that I was able to directly help you in that way. Absolutely. And yeah, it's exceeded my hopes for making that particular post. Absolutely. And I can look myself in the mirror and say it. You know, I'm a zoo, and my partner is the love of my life, and you know, I love her romantically, physically, you know, that is okay. Aún así quedaba la duda de quién es esta random que decidió publicar este video simplemente admitiendo todo esto. Como su mismo nombre lo hace entender, en el canal de Hypnotist Sappho podíamos encontrar terapias de hipnosis hechas en VRChat. Como era de esperar, contaba con su propio servidor de Discord, donde también contaba con su apartado para adultos. El asunto principal se presentó cuando uno de sus moderadores se enteró que Sappho era zoofílica, por lo que ella decidió sacar el video admitiendo todo esto antes de que otras personas lo hicieran. Con el pasar del tiempo, Sappho eliminó varios de sus videos en su canal, incluyendo este que se viralizó inicialmente, y su actual descripción dice: soy hipnotizador y hago hipnosis neo-ericksoniana. No pretendo ser un hipnoterapeuta autorizado. Hago esto por diversión. Portador de fuego y azufre. Universalmente odiado por aquellos con un coeficiente intelectual de temperatura ambiente y una influencia tóxica que persigue a los comentaristas de drama. Supongo que yo entro ahí ahora. Y esto es solo el inicio. Con toda esta controversia, varios usuarios de diversas plataformas comenzaron a investigar la identidad de Sappho, donde terminaron doxeándola, hicieron público su primer nombre y que formaba parte del ejército. El asunto se pone peor si nos vamos a su perfil de Twitter, donde no solo admitía ser zoofílica, sino que también admitía pertenecer a la comunidad de MAPS, personas atraídas por menores. Un movimiento que causó bastante revuelo en internet hace no mucho tiempo, incluso queriendo meterse dentro del mismo movimiento LGBT. Se descubrió que Sappho contaba con un perfil más enfocado en cosas para adultos, donde subía una combinación de zoofilia y... ¡qué sorpresa! Si nos vamos a las acusaciones de grooming, vamos a ver dos nombres en particular, el primero siendo Kylo, un chico de 16 años con el que tenía una relación. Otro nombre es Julia, quien, según Sappho, se había quitado su propia vida debido al acoso constante que recibía por ser zoofílica, para luego ser completamente desmentido por la misma Julia en su cuenta de TikTok. Esto ha hecho que Sappho comenzara a tener un bajo perfil en línea. Sin embargo, hay un par de canales que han hablado de varias actualizaciones de Sappho que los invito a vayan a ver si quieren saber un poquito más de este ser.
YouTube cuenta con miles de personalidades cuestionables en su página. Un claro ejemplo de esto también puede ser Aaron Campbell. Aaron comenzó su carrera en la plataforma como muchos de nosotros, con un canal más enfocado en juegos que otra cosa. Con el paso del tiempo, Aaron comenzó a publicar videos más tipo vlogs o lo que me atrevería a llamar juegos extremos. Si nos vamos un poco más a la vida de este ser, Aaron creció en un ambiente bastante hostil, por lo que cuentan diversas páginas y videos que hablan sobre el tema, quien constantemente se la mantenía peleando con su madre alcohólica. Aaron fue incluso diagnosticado con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad y depresión. Aaron constantemente le comentaba a sus amigos que quería hacer algo extremo para subirlo a su canal, incluso comentando en un par de ocasiones que estaría considerando para saber simplemente cómo se siente. Incluso llegó a ser internado en rehabilitación por comenzar diversos incendios. Como es de esperar de una persona así, las cosas no terminaron nada bien. Aaron era amigo de la pareja Robert MacPhail y Tony McLachlan, con quien lograba conseguir cannabis de manera regular. Robert tenía una hija de 6 años con su expareja, Georgina Locraine. La amistad que Aaron tenía con la pareja eventualmente dejó de existir luego de que su madre discutiera y le hiciera una intervención. Sin embargo, el 2 de julio del 2018, Aaron se escapó de su casa con la idea de robar un poco de droga de Robert. Tomen en cuenta que Aaron conocía bien la dirección de la casa de la expareja de Robert, ya que en el momento en el que ésta le vendía cannabis, seguía siendo pareja con Georgina. Al llegar a su casa, Aaron abrió la puerta principal que se encontraba sin seguro y entró en la primera habitación que encontró, siendo el de la niña de 6 años. Por alguna razón, Aaron decidió secuestrar a la joven, llevarla a un hotel abandonado. 3 días después se descubrió que Aaron fue el culpable, donde se le impuso cadena perpetua con una pena mínima de 27 años, que posteriormente se redujo a 24 años en apelación. Confesó el crimen antes de ser sentenciado y añadió que estaba bastante satisfecho con el... Estando ya en prisión, Aaron ha sido objetivo constante de los demás prisioneros, incluso llegando al punto de tener que ser llevado a urgencias en junio del 2022, luego de que alguien entrara en su celda que se encontraba abierta, para simplemente molerlo a golpes. Este prisionero tuvo que ser detenido por varios policías. Los demás prisioneros lo terminaron catalogando como un héroe. Nicholas Boyd, nacido el 1 de septiembre de 1991, fue un youtuber enfocado en la creación de blogs y arte y aparentemente música. Si nos vamos a su autobiografía, porque sí, Nick escribió su autobiografía en la página LiveJournal, un weblog muy parecido a Blogspot, nos comenta cómo su niñez prácticamente fue un asco y que su madre era horrible como persona. Comenta cómo no llegó a tener muchos amigos y que los pocos amigos que llegó a tener fueron personas en línea, cosa que no le gustó mucho a su madre. Tenía una idea un poco errónea de lo que significaba participar en clases especiales por sus dificultades de aprendizaje. Solía escaparse de clases solo para ser detenido por la policía en un par de ocasiones para llevarlo de vuelta, y que uno de sus primeros recuerdos importantes fue cuando llegó a tener la Sega Genesis, siendo lo que inició su amor por los videojuegos. Este mismo amor hizo que hiciera roleplay de Dragon Ball Z y Final Fantasy IX, pero con su propio estilo, sin especificar a profundidad a qué se refería. La autobiografía tiene un giro muy extraño cuando comienza a hablar sobre una chica llamada Anna, diciendo que este fue su primer amor verdadero y que estuvo, o sigue, obsesionado con ella. Por lo que escribe aquí, parece que Anna y Nick llegaron a tener una muy buena amistad y que incluso habían hecho planes para casarse en su debido momento. Pero Nick comenta que él se tardó mucho y que Anna eventualmente había conseguido un novio. Esto hizo que ambos se alejaran poco a poco, hasta el punto en el que Anna terminó bloqueando a Nick de todas partes. Publicaba que lo odiaba y esto aparentemente hizo que todos sus amigos en común se alejaran de Nick. Y ahora, citando textualmente de su autobiografía, básicamente soporté todo lo demás únicamente porque quería casarme con Anna, y luego eso sucedió. Es como si el destino quisiera cagarme en la cara, excepto que soy coprofílico, así que el destino vomitó en mi cara.
Para los que no sepan, la coprofilia es la parafilia que implica la excitación sexual y el placer por las heces. Terminando su historia con sus metas de vida, donde dice que quiere casarse con Ana, que no quiere terminar secundaria y que no quiere trabajar. Simplemente con esto pueden saber el tipo de persona que es, pero aún así no sería una muy buena razón para colocarlo en el video. Además de todo lo que acabamos de explorar, debemos echar un vistazo en su historia en YouTube. Nick comenzó su carrera en la plataforma a finales del 2009, con el blog de Dr. Nicholas Bate o simplemente Nick Bates, donde se enfocaba en crear blogs cortos, ya sea dando tours de su casa o con su familia. En estos videos podemos observar la mala higiene con la que este ser contaba. Admitió en varias ocasiones que él no se bañaba y que solo se lavaba el cabello en pocas oportunidades. Admitió que no se cepillaba los dientes, lo que hizo que los dientes literalmente se le pudrieran. Y agregando a uno de los puntos que ya se mencionó, admitió que, por ser coprofílico, llenaba las paredes de su casa con su propia mierda, diciendo que esto lo ayudaba a masturbarse. Sin embargo, la razón principal del por qué está aquí es muy diferente. El 30 de abril del 2015, Nick fue arrestado por cargos. El reporte policial decía que Nick había a su media hermana alrededor del 2009 y el 2010, cuando ella solo tenía entre 5 y 7 años. En un par de conversaciones se podía ver a Nick diciendo que estaba obsesionado con el ano de su hermana. Nick solo negó estas acusaciones en Twitter diciendo que no estaba obsesionado con eso. Y como era de esperar, Nick llegó a mencionar que se considera a sí mismo, diciendo que debería normalizarse y legalizarse en Estados Unidos. Nick fue hallado culpable y fue sentenciado de 16 a 40 años en prisión. As a traitor to his country. It is said that those who commit treason and betray others occupy the lowest pits of hell for all time. My name is Justin Moan. I'm the commander. En YouTube, así como en varias redes sociales, se tiende a ver a gente protagonizando un debate constante en el anteponer sus ideales contra otros, demostrándolos e incluso llegando a defenderlos por medio de opciones algo inmorales, ya sean amenazas o insultos. Pero ¿hasta dónde llegarías para demostrar y alzar tus propias ideales? Justin Moan, un hombre de 32 años el cual vivía con sus padres, tenía ideales algo controversiales. Durante el 2020 se encargó de difundir un panfleto en internet en el que trató de exponer que las personas nacidas en el 91, el año de su nacimiento, o después, deberían llevar a cabo una revolución sangrienta, el cual durante la temporada del verano del 2023 tuvo varios reportes por parte de sus vecinos por comportamientos extraños. Un vecino reportó que Moan se encontraba fuera de su casa mirando fijamente a la morada del mismo señor. Pero lo oscuro de este caso sucedió durante el mismo día que fue arrestado a inicios de este mismo año 2024. Un poco más temprano, la madre de Moan halló el cuerpo de Michael F. Moan, el padre de Justin, cubierto de sangre, e inmediatamente llamó a la policía. Los agentes llegaron y la escena del crimen solo fue descrita como atroz. El cuerpo de la víctima, de unos 60 años, estaba en el baño del segundo piso, pero su cabeza no. La cabeza la encontraron en una bolsa de plástico dentro de una olla de cocina que estaba en una habitación en el primer piso. Fueron los detalles en la declaración jurada de la policía de Middletown. Mientras la investigación se llevaba a cabo, en YouTube un video por nombre La Milicia de Moan, llamada a las armas patriotas americanos, estaría siendo subido. Teniendo una duración de 14 minutos, Justin expresaba sus ideas antes mencionadas y por último llamando a su padre un traidor a la patria, donde enseñaría la de su propio padre y jugando con ella, sin algún tipo de remordimiento. Críticas a varios movimientos como el LGBT, Black Lives Matter y la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos. Incluso ha llegado a declararse como nuevo presidente interino de los Estados Unidos ante su descontento con el presidente Biden. En el video, Justin ordenaba a todos los milicianos y patriotas de Estados Unidos que mataran a todos los empleados federales.
La policía, al enterarse de este video, irían a investigar el lugar de la grabación, encontrándose con el escritorio del ordenador lleno de manchas de sangre y el monitor de su ordenador aún encendido, revelando varias pestañas que mostraban que Justin utilizó su ordenador para subir este video a diferentes plataformas para llamar a otras personas a iniciar ataques violentos contra miembros del gobierno federal. Horas después del incidente, los investigadores rastrearon el teléfono móvil de Mon hasta el centro de entrenamiento de la Guardia Nacional de Fort Indianatown Gap, en el condado de Lebanon. En ese momento, fue arrestado por irrumpir en una instalación estatal mientras tenía un arma. Por el momento, aún no se ha condenado porque el caso se encuentra todavía en fase de instrucción. Originalmente, el 11 de julio del 2024, estaba prevista una vista preliminar para determinar si habían pruebas suficientes para proceder a juicio, pero fue aplazado por inicios de agosto. TikTok es una red gigantesca, mundialmente conocida, teniendo millones de usuarios e incluso miles de creadores que se ganan la vida simplemente subiendo videos a esta red social. Pero entre estas personas siempre hay seres que esconden una historia horrible detrás. Nikip210, conocida como Nicole Priest, era una TikToker que durante el periodo de pandemia subía videos de ella bailando, siendo este su contenido regular, donde de vez en cuando hacía una pequeña aparición su hija Kaylee de 3 años, la cual se veía sonriente en estos. El 9 de agosto del 2020, los servicios de emergencia recibieron una alerta por parte de Nicole donde expresaba lo preocupada que estaba debido a que su hija no respondía. Así llegaron a su domicilio encontrando sus causas siendo graves heridas en el pecho y abdomen. Esta creadora de contenido saldría a dar testimonio público en un video sobre la muerte de su hija y el cómo ella se sintió al respecto. Todo esto entre sollozos. Rápidamente, los servicios de emergencia enjuiciaron a los padres por las heridas de la joven, encontrando un panorama bastante oscuro. Empezando con las múltiples que tenía la niña, las cuales llevaron a su muerte. Agregaron que un examen médico reveló que Kaylee ya tenía múltiples lesiones antiguas por todo su cuerpo, como costillas rotas, fracturas en la parte inferior de la pierna y un esternón fracturado. De poco en poco salieron más pruebas contundentes en contra de ambos padres. Una de ellas fueron las múltiples afirmaciones de los vecinos sobre cómo fueron testigos de escuchar a la madre gritarle a la pequeña, un golpe seco que sonó por los muros, y cuando Kaylee lloraba, esta acción sería tapada por música a un alto volumen. El video de TikTok y la obsesión de la cruel Priest con las redes sociales y sus teléfonos fueron detallados a los miembros del jurado que asistieron al juicio. Los miembros del jurado escucharon cómo Priest golpeaba a Kaylee en la cabeza y se refería a ella como una mocosa de mierda, mientras que también se escuchaba a la niña llorar en un tono temeroso. Desde que Priest se instaló en el departamento a mediados del 2019, los vecinos la escucharon gritar con regularidad a Kaylee, incluyendo comentarios como cállate, vete o déjame en paz, y nunca nada positivo o amable. Durante el juicio se expondrían los celulares de las parejas, habiendo mensajes donde se notaba la indiferencia y crueldad hacia la pequeña. Porque sigue saliendo de la sala de estar o yendo a la cocina, así que le da una paliza y una bofetada por cagar en el pañal. A lo que el padre, Calum Redfern, respondería diciendo: bien, dale uno de mi parte, encontrando culpables a Redfern y a Priest, al final condenándolos a 15 años de prisión. Las redes sociales se han vuelto una insaciable carrera por llegar a la cima del éxito que muchos añoran a tener. Pero ¿qué estarías dispuesto a hacer para lograr ser aquel influencer que tanto deseas ser?
Zachary Latham era un chico común que terminó mudándose con su abuela y durante su estadía se empezaron varias disputas con una familia de vecinos llamados los Durham. De poco en poco, estas se intensificaron debido al comportamiento molesto y conflictivo. Estas peleas comenzaron a crecer cuando el joven se creó un perfil de TikTok, donde su contenido se basaba en molestar a los vecinos, llegando al punto de intentar atropellar a uno de los hijos de la familia Durham, donde esta acción desencadenó una confrontación directa con el padre de la familia, llegando a la casa de los Latham, donde Zachary, de 16 años, se armaría con un cuchillo y un arma de fuego, donde disparó y apuñaló a su vecino, haciendo que uno de los hijos tenga heridas y que su vecino perdiera la vida. Latham afirmó que actuó en defensa propia, mientras que los Durham afirmaron que Latham atrajo a la víctima hacia la pelea fatal. A pesar de las acusaciones y pruebas en su contra, el jurado encontró a Latham inocente de homicidio y otros cargos graves, pues se aceptó el argumento de que actuó en defensa propia. Aunque fue absuelto por el homicidio, los problemas legales de Latham no terminaron ahí. En un incidente posterior, enfrentó cargos por amenazar a otro automovilista con una réplica de pistola de perdigones que parecía ser un rifle de asalto AK-47. Además, en septiembre del 2023 fue acusado de acoso por presuntamente colocar un dispositivo de rastreo en el vehículo de una mujer. Después de que Zachary Latham fuera absuelto por la muerte a puñaladas de su vecino en el condado de Cumberland a principios de este año, aún tenía que enfrentarse a cargos de agresión con agravantes en Florida. Recientemente fue sentenciado en ese caso y ahora parece ser un hombre libre según los registros judiciales. Reddit es un lugar donde siempre hay algo que contar. Al ser uno de los mayores foros actualmente, su historia se ha visto perturbada por varios sujetos dentro del mismo foro, como ya lo hemos visto en anteriores videos, pero sin duda alguna, este usuario llegó a un límite gigantesco, lo bizarro e inquietante que puede llegar a ser alguien que no conoces. Worthless319 fue una cuenta creada el 25 de diciembre del 2016. Fue un usuario como cualquier otro en sus inicios, pero poco a poco se fueron dando cuenta que gracias a ciertas publicaciones y preguntas que hacía, se estaba formando algo mucho más oscuro. Pronto comenzó a publicar sobre la y el deseo de crucificarse como sacrificio para evitar una guerra nuclear contra Corea del Norte, según las instrucciones de Dios. Miedo al sufrimiento, traer una conciencia al sufrimiento. Las verdades innatas detrás del universo me han sido reveladas. En el pasado, y era horrible al tratar con el dolor. No podía remotamente traer una conciencia no enjuiciadora a ella. Sentado en el borde de la eternidad veo puro sufrimiento, tan horrible como se pone una vez que mi vida se acaba. Es mi camino hacia la iluminación, no diferente al de Cristo, pero tengo miedo, no puedo funcionar más. Tengo tanto miedo de lo que viene después para mí. Para mí es algo extraño. El mero sufrimiento existe, ningún sufridor es encontrado. Las obras existen, pero no hay quienes hagan las obras. Nirvana es, pero no el hombre que entra en él. El camino es, pero no se ve ningún viajero en él. He leído estar aquí ahora cerca de 25 veces de frente atrás. Cerca del final representa a Cristo y dice, este viaje requiere sufrimiento total, pero tiene que ser sufrimiento que no es sufrimiento. También dice, tienes que ir todo el viaje del sufrimiento, pero no puedes ser el tipo que está sufriendo. Entiendo que esto significa que el cuerpo físico y el ego morirán, pero ¿cómo puede uno lograr sufrir sin sufrir? Estoy tan atrapado en esto que no puedo pasar por encima de las líneas hacia el infinito. El usuario compartió detalles gráficos e imágenes de cómo ignorando las ofertas de ayuda de otros usuarios y también defendiendo a capa y espada sus acciones. Las publicaciones de este usuario e incluso sus respuestas creaban una gran incertidumbre, temiendo a que se trate a un grito de ayuda de una persona con una enfermedad mental o incluso un simple troll de internet. Esto está muy bien dicho. Usted obviamente tiene una gran cantidad de visión. Te amo también. Por eso estoy empezando a preocuparme mucho por ti. Ustedes vienen a este foro tan a menudo hablando acerca de su
cómo Dios les está pidiendo que continúen. Quiero preguntarles si está buscando ayuda fuera de Reddit. Me alegra que esta comunidad esté aquí para usted, pero no es suficiente. Las palabras en una página no son suficientes, ni mis palabras, ni tus palabras. Reddit no es un sustituto para el cambio real. No importa lo bonito que sean nuestras palabras, cuántos upvotes obtengamos. Ven la dualidad del sufrimiento y la dicha, de la oscuridad y la luz. Seguramente entonces usted puede ver que aquí no hay vergüenza en la búsqueda de ayuda. Realmente no tengo a nadie a quien recurrir, estoy solo en esto. Pero realmente soy todo lo que hay porque solo hay una conciencia. La mayoría de mis guías espirituales me han rechazado como psicótico y dañino debido a mí. He pasado más de 3 meses encerrado en salas psiquiátricas a través de los Estados Unidos, medicado con TOC y drogas psicóticas. El único problema conmigo es mi amor por Dios, que debe ser medicado. Voy a estar bien. Les agradezco su apoyo y orientación. Es realmente un bucle terrible y la oscuridad para estar atascado. Tal vez un día sea libre. Hasta entonces mantendré la esperanza en mi corazón en lugar del miedo. Sin embargo, esto llegaría a un nivel extremo a casi rozar la muerte. La siguiente publicación sería hecha en el subreddit de Awakened, donde los usuarios pueden postear sobre cómo ellos creen que sería un despertar. A este concepto le pondríamos intentar dar el significado de algún tipo de testimonio el cual podría encontrar una aclaración ya sea de su propia realidad o asociado a un ser divino. Esta última parte sería la que repercute mucho en nuestro usuario, asociando el dolor con un mensaje divino. ¿Cómo proceder cuando solo parecen fallar? Saludos. Estoy en la parte más intensa del proceso de despertar que es posible. Primero me circuncidé y terminé en la sala de emergencias. Lo siguiente que hice fue y lo consumí después de cocinarlo ligeramente en un sartén. Llamé a una ambulancia después de asustarme y terminé en la sala de emergencias. Durante ese proceso yo mi testículo izquierdo y me lo quitaron ya que estaba más allá de su recuperación. Finalmente, después de muchos meses de depresión, tuve el valor de testículo restante, terminando en la sala de emergencias de nuevo. Todo lo que he hecho es seguir la voluntad de Dios para crucificarme a mí mismo, pero siempre parece fallar. No puedo por el amor de Dios hacer pasar los obstáculos que me han sido dados. Ahora Dios ha venido a mí a través de mi intuición, llamándome a separar más de lo mío. Cuando miro lo que queda es alrededor de 1 centímetro de piel que sobresalía con un espacio vacío que se adjunta y es desconcertante que se supone que debo cortar más de él. En este punto estoy básicamente tallando un agujero en mi cuerpo. Por favor, estoy en los tiempos más oscuros de mi vida mientras la Tierra se acerca a la guerra de los tiempos finales y no tengo ni idea de qué hacer o a dónde ir. Estoy tan temeroso del dolor y la sangre de hacer esto de nuevo pensando que una vez sería suficiente. Amor y saludos, Worthless 319. Cualquier duda, puedo enviar fotos por correo electrónico libremente. Es algo horrible y desconcertante el ver esto. El leer como una persona, por querer hacer un bien, por querer cumplir la supuesta palabra de Dios, tenga que mutilarse de tal manera llamándolo un simple sacrificio final, a pesar del dolor extremo y la pérdida de sangre. ¿Acaso será que esta mutilación del usuario que quiera morir o es que simplemente quiere un cambio de sexo? Un poquito extraño, pero es algo que el usuario Emai se preguntaría al respecto. Al final, teniendo una respuesta simplemente que dejaría mucho más que pensar. Yo sí, pero el único método que me permite llevar a cabo es el como un sacrificio en un ritual. Aquí ya no es solo ser parte de la salvación de Dios, sino también Worthless buscaba un legado, algo que dejarle al mundo, y creyó que su sacrificio podría posiblemente no tener un gran impacto moralmente, pero sí pensaría que salvaría literalmente al mundo. Los últimos mensajes de Worthless son los que mencionaba en su intento de gracias a alguien externo, con la intención de pero se rehusó porque no quiere que lo
Regresando a Reddit, una de las funciones principales en esta, como en cualquier otro foro, es hacer una pregunta pública esperando que la gente responda de forma acertada. Habiendo preguntas de todo tipo, no es de extrañar que hayan personas cuyos cuestionamientos rebasen el límite de lo moral. La usuaria de Reddit, Alegreta, también conocida como Lady Iris o Lady Iris 2, fue una usuaria que al día de hoy se encuentra baneada de la red social Reddit, siendo así que su cuenta no se encuentra en ningún lado. Solamente podemos ver testimonios de la gente y el por qué esta usuaria es parte del lado oscuro de internet. Siendo el testimonio más grande un video del canal en inglés Debunk Files, donde narra cómo esta redditora empieza en esta red haciendo ciertos cuestionamientos algo edgys u oscuros, como podrían ser: si tuvieras el poder de prender en fuego instantáneamente a la persona que tienes en mente, ¿cómo lo usarías? Reddit, ¿cómo saben que uno de sus seres queridos no es realmente un asesino en serie que ha cubierto muy bien sus huellas? Este se podría decir que no tiene mucho impacto, ya que esto había sido publicado en un subreddit donde la temática era las oscuras preguntas que nos hacemos. Sin embargo, las preguntas empezaron a llamar la atención de la gente gracias a que una serie de preguntas seguían un tópico particular. ¿Crees que es peor gatitos que personas? ¿Creen que está mal moralmente comprar un hámster solo para... ¿Personalmente creen que es tan moralmente malo como dañar a un ser humano? ¿Por qué sí o por qué no? Y el usuario llegó al punto de admitir que en algún momento pasado llegó a un gato. En realidad no me gusta la idea de animales. Un gato una vez para probar, pero es verdad. Pero como regla, en realidad no me esfuerzo por lastimar a los animales y lo más probable es que nunca vuelva a hacerlo. Así encendiendo las alarmas de todos los usuarios de Reddit que estaban atentos a esta usuaria, no solo por el hecho de haberle quitado la vida a un pobre animal, sino ver el morbo que le generaba todo el tema de la muerte y tortura a la persona. Así fue como la comunidad avisó a los moderadores, donde terminó siendo baneada de Reddit. La mayoría de nosotros hemos tenido esa fantasía de poder llegar a ser algún actor famoso en nuestra vida, tener millones de espectadores viendo el arte que nosotros podamos llegar a ser o interpretar. Hay varias formas de poder intentar alcanzar este gran éxito, y una de ellas es buscando el soporte de alguien con experiencia para iniciar en este mundo, cosa que por desgracia existen personas que buscan aprovecharse de esto. Cristian Montes de Oca fue un ser que en su momento se presentaba como un representante de una compañía a la cual podrías acceder de manera fácil para volverte el próximo artista del momento. Este tipo empezó a moverse en redes de forma que podría atraer la atención de todas esas personas jóvenes que soñaban con tener una fama como actor en Argentina. Sin embargo, al momento de ir a la supuesta audición por parte de Cristian, este afirmaba que tenías que entregarte para lograr pasar dicho casting. Un sinónimo a dejarse para de ese modo poder pasar dicho casting o la audición. Al momento de pasarlo, este grababa un video de la víctima mostrando y narrando de una forma muy perversa el comportamiento y cuerpo de la víctima. Esto con el fin de promocionar a la víctima como prostituta, de manera que otros productores se contactaran con Montes para pagar los servicios de la víctima que él presentaba en sus videos, no sin antes poder aprovecharse de la situación y sacarle dinero a las víctimas con engaños de gastos innecesarios para su supuesta carrera artística. No solamente esto, sino que hablaba de estafas y extorsiones con material de menores de edad. Y lo peor del caso es que todo esto lo promocionaba en su canal de YouTube, a vista de todo el mundo. Para que entiendan un poco más el contexto de toda esta situación, en un punto se descubrió que Montes de Oca tenía 2 canales de YouTube bajo su nombre. En uno de estos, Montes mostraba a unos menores de edad firmando supuestos contratos y se elogia a sí mismo por haber contratado a una chica porque le practicó. En el 2022, su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de La Plata y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces. En el 2017 comenzó a viralizarse un video donde podemos observar a unos jóvenes prendiendo en fuego basura que encontraban en un edificio abandonado en Nueva York.
Lo que comenzó como una broma inocente o una simple aventura para pasar el tiempo se transformó en un evento trágico e irreversible. Joe Phillips y unos amigos entre 13 y 14 años se encontraban en una planta de reciclaje de neumáticos en Lockport, Nueva York, donde supuestamente por accidente uno de los amigos inició un incendio que se salió de control rápidamente, destruyendo 4 edificios de la propiedad. Al momento en el que el incendio empezó a esparcirse, el amigo salió para buscar ayuda mientras que Phillips se quedó atrás para intentar apagar el fuego con su camisa. El amigo se enteró de que Phillips estaba atrapado, dándose cuenta que ya era demasiado tarde. I'm really fucked. Dude, I'm gonna die. Baby, I don't know. I don't know how to die this way. El mensaje de voz de 30 segundos terminó con Phillips diciéndole a su amigo: lo siento, te amo hermano, nunca pensé que moriría de esta forma. Su cuerpo fue encontrado el 12 de agosto en las ruinas del mismo lugar. El amigo fue acusado en el tribunal por homicidio, por negligencia criminal y otros 9 cargos. Fue sentenciado a 1 año de libertad condicional, que eventualmente terminó recibiendo tratamiento psiquiátrico luego de un supuesto atentado a su propia vida. Hace casi 2 meses tomé la decisión de que no quiero seguir viviendo. Me di un margen de tiempo para que un pequeño milagro me hiciera cambiar de opinión, pero en los días que han pasado solo se ha profundizado mi convicción. Este fue el mensaje que Condor Salesmans había dejado en un pequeño foro que hablaba sobre eso. Lamentablemente, se quitó su propia vida. Condor relataba que, al momento de nacer, sufrió una malformación facial, lo que lo convirtió en un punto crítico que lo llevó a ser discriminado por muchas personas, haciéndolo incapaz de tener relaciones de amistad e incluso relaciones amorosas. Expresa que siente que no servía para nada, que nunca le había ido bien en la vida, poniendo empeño en algo que no valía la pena. Se esforzaba mucho en la escuela con la esperanza de entrar a una buena universidad, pero al final, según él, su título no valió nada, ya que nunca logró encontrar trabajo de lo que estudió. Tenía esperanzas de que en la universidad pudiese encontrar personas similares a él, pero se dio cuenta de que seguía siendo considerado raro por los demás. Se vio obligado a conformarse con la carrera que eligió a pesar de que no le gustaba. Solo se inscribió por el título, creyendo que así encontraría personas como él o un trabajo decente, pero sin obtener nada a cambio. Hablaba de que no se sentía cómodo ni siquiera estando en su propia casa, que incluso ir a la cocina o al baño le provocaba una ansiedad enorme y que sus compañeros de cuarto no encajaban con él debido a sus diferencias. Comenta también que su familia dejó de hablarle desde que él era pequeño, tuvo problemas con seres cercanos, quienes dejaron de relacionarse con él y, como él mismo lo describe, él era el error de la familia. En su graduación nadie asistió a felicitarlo. En cambio, su hermana recibió una multitud de personas, muchas de las cuales eran familiares que lo habían dejado de lado. Esto lo llevó a cuestionarse el por qué ella había sido bendecida con tanta belleza y él tenía que sufrir con su aspecto desfigurado. Al final de la universidad dejó de hablar con las pocas personas con las que tenía contacto y la familia incluso se distanció aún más, donde llegó a plantearse la difícil pregunta de ¿alguna vez fui feliz?, despidiéndose de una manera muy cruda y triste. Me llamo David. Hoy he cumplido 25 años. Nací en un pueblo pequeño donde crecí y no tenía amigos. Me mudé a una gran ciudad para estudiar ingeniería. Me licencié. No pude encontrar trabajo. Nunca tuve novia. Mi familia me olvidó. No conseguí nada. No seré recordado. Esta era mi historia. ¿Qué sucede cuando descubrimos que alguien que nos ha apoyado con su contenido no es realmente quien aparenta ser?
John Robert Krampf, nacido en 1956, comenzó a realizar giras por los Estados Unidos ya que terminó estudiando geología en la Universidad de Tennessee y trabajó en el Museo y Planetario Pink Palace hasta 1987. Gracias a todo el conocimiento que llegó a obtener con sus estudios y su trabajo, comenzó a realizar un espectáculo que él mismo llamó Mr. Electricity. Teniendo toda una vida fascinado por la ciencia, combinada con su deseo de enseñar, llevó a Krampf a vivir aventuras que van desde excavar huesos de dinosaurios en Wyoming hasta observar ballenas en la costa de México. Hasta que en el 2006 adoptó el apodo del científico feliz y comenzó a publicar su contenido de entretenimiento educativo dirigido a niños en línea, con videos que mostraban diversos proyectos y experimentos científicos. Pero como se podrán imaginar, John contaba con un oscuro secreto. En el 2020 fue arrestado por 10 delitos graves de explotación sexual de un menor de edad, después de que los investigadores supuestamente encontraran miles y miles de imágenes que involucraron a niños. John fue acusado en un tribunal federal el 17 de septiembre del 2020 por un cargo de posesión de y un cargo de recepción de. Según la declaración jurada, John admitió haber utilizado varios programas de intercambio de archivos en línea para descargar imágenes de material de abuso, y su contenido descargado más reciente ocurrió en agosto del mismo 2020. Se declaró culpable en marzo del 2021 y fue sentenciado a solo 4 años de prisión. La exploración urbana es algo que ha llamado la atención de muchas personas en línea, y a muchos otros simplemente no dejan que se quede como mera curiosidad y deciden realizar dichas exploraciones por su propia cuenta. Sin embargo, hay muchas cosas por las que alguien debería tener cuidado cuando realiza una exploración urbana. Jared Cocker Urbex es un canal el cual trata sobre diferentes exploraciones urbanas que va haciendo este mismo chico. En una de sus tantas exploraciones fue a una planta de alimentos. Todo parecía ser normal hasta que llegamos a un punto del video donde él puede ver a una persona entrando al mismo edificio. Uh-oh. There's a car right there. I can't figure that should be too much of a problem for me though, because the way I'm going to go out is completely circling around here like I did to get in, so. Oh, they're out of their car. Oh, they're coming in the gate. They're coming in the gate. On second thought, I might just want to wrap this up a little quicker here. I want to see where he goes though. Yeah, if I'm going to leave here, I'm gonna need to know exactly where he's headed towards. Oh crap. He's really coming all the way in here. He's opening the second gate. Now I'm really concerned. He's gonna go around where I can't see him. Huh. I really do gotta get out of here now. I don't like that. Cuando él decide escapar, la persona lo encuentra y la apunta con un arma. We gotta get to the creek. I don't like being out in the open like this. Whoa, whoa. Stop right there. Whoa. Who else is with you? Oh, it's just me. You scared me to death. Okay, get over there now. What? Sit down. Give you handcuffs. Huh? Put them on. Got it? What'd you shoot at? Shoot it. See people, I shoot at them. If they run, you shoot. There you go. Yeah. Be cool, nothing will happen, okay? Alright. I shot one guy, let's wait on the other one. It's alright. Este es Kenny Lee Thomas.
actual propietario del lugar el cual fue Jared a realizar su exploración. En este intercambio de palabras, Kenny diría: si ellos corren, entonces disparo, dando énfasis en que usaría la fuerza letal en caso de ser necesario. Luego de esta mala experiencia, Jared tuvo la fortuna de poder ser liberado. Lastimosamente, la historia no termina aquí. Ese mismo día, a las 10:30 p.m., otros 2 jóvenes entraron a la propiedad. Ken, estando harto de toda la situación, decidió desahogarse, dando 6 tiros sin previo aviso, alcanzando a ambos en el trayecto. Afortunadamente, los 2 jóvenes siguen con vida. Kenny logró ser detenido gracias a un policía que estaba por la zona. Él se declaró inocente de los cargos, argumentando que no debía ser procesado porque los adolescentes eran intrusos que lo asustaban. Los jurados no estaban convencidos de su inocencia y lo condenaron por 2 cargos de agresión agravada. La búsqueda de aventuras extremas y el deseo de capturar la belleza de la naturaleza en su estado más salvaje han llevado a algunos exploradores a enfrentarse con fenómenos naturales peligrosos. Sin embargo, el poder incontrolable de algunos de estos entornos puede poner en riesgo la vida de quienes se acercan demasiado. Jacob Cockle fue un camarógrafo y aventurero británico conocido por filmar y fotografiar olas y remolinos extremos. Él contaba con su propio canal de YouTube donde subía sus exploraciones. El 28 de mayo del 2013, Jacob se encontraría un viejo remolino que ya había grabado con anterioridad. Debido a la rareza de este mismo remolino, él se emocionó lo suficiente como para querer volver a sumergirse y grabar dicho fenómeno extremo. Jacob no estaba solo y le pidió al amigo que lo grabara mientras él le hacía esta exploración por fuera. Luego de un tiempo, su propio amigo ya le estaba diciendo que ya era suficiente y que ya tenían que irse. Jacob incluso había dicho que sí era suficiente, pero que quería hacer una toma un poco más de cerca, pidiéndole a David, su amigo, que le pasara su cámara GoPro sujeta a un palo corto. Jacob quería sacar una última foto debajo del agua. David observó, pero Jacob no reapareció.